Hola profesora, mi nombre es Jocelyn Sevilla Zambrano y mi tema es la investigación, acción intercultural. La investigación de acción intercultural, desde sus diferentes posicionamientos, conduce a una interpretación de transformación de la realidad pedagógica en sus multidimensionalidades, que cuestiona la objetividad que impone una visión en túnel de la uniculturalidad. Por tanto, da respuesta a la urgencia de un trabajo teórico y metodológico diverso, que propicie la inclusión, igualdad, respeto y equidad de los estudiantes en la construcción del conocimiento y la transformación de su práctica pedagógica. La investigación intercultural para integrar el conocimiento tradicional con los otros sistemas del saber complejos y altamente sistematizados debe superar el reduccionismo conceptual, empírico y formal cuantitativo que aún se evidencia en las ciencias pedagógicas. Para lograr palabras, un diálogo de saberes basado en el intercambio de ideas, en el respeto entre las cosmovisiones y cosmoaudiciones que humanicen la ciencia. Esta investigación rescata la originalidad del sujeto en la construcción del conocimiento, facilita la participación bajo parámetros de respeto, tolerancia, que devienen procesos de interlocución del ser docente, investigador en una comunidad multicultural. Sin embargo, la interculturalidad no logra presentar el contenido de la competencia investigativa para que integre lo diverso. Es desde la investigación intercultural que se produce la apropiación de la medición científica y la apropiación de las realidades interculturales al utilizar como resorte lo experimental, lo vivencial, para de ahí establecer un vínculo con los marcos teóricos y conceptuales que permiten interpretar, conocer y generar soluciones a los problemas educativos desde lo diverso. Gracias, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, compañera. Mi nombre es Olga Jimena Rosero Montes. Soy del grupo número 5 y mi tema a exponer es la investigación, acción intercultural. En la investigación, acción intercultural tenemos una etapa donde es una combinación de competentes que la acción y la investigación atraen poderosamente a los profesores. También se conoce rápidamente la investigación en acción y sus conceptos del profesor como un investigador. Esto nos ayuda a que nosotros podemos definir una serie de preguntas revelantes sobre algún tema. Esto precisamente está relacionado con preguntas donde nacen los enfoques y lineamientos de un párrafo investigativos. Ya, en esto consiste que nosotros nosotros podemos tener investigaciones, formularios e hipótesis, una experimentación y análisis de datos y conclusiones. En la investigación acción intercultural, esto está diferenciado a partir de sus posicionamientos que nos conduce a una interpretación y una transformación de la verdad pedagógica en su multidimensionalidad, que esta cuestiona la objetividad, que ordena unas perspectivas en un túnel de la uniculturalidad.
Por consiguiente, dar contestaciones a las personas, urgencias de un trabajo teórico metodológico, que esto dispone de diversas cosas que proporcionan la integración, por ejemplo, en el respeto, en la equidad y la igualdad de los alumnos en una obra de un entendimiento y en la transformación de sus prácticas pedagógicas. Esto también nos ayuda para dar una averiguación intercultural para la integración del razonamiento clásico con los demás sistemas del saber, complicados y enormemente sistematizados. Superar el reducimiento conceptuales, experimentales y formales. Gracias. Mi nombre es Paola Cotero y les vamos a hablar un poco sobre lo que son las etapas de investigación y acción intercultural. La primera hipótesis se maneja sobre Lambert Stokes, el cual es un pedagogo. Él dice que el profesor debe ser el investigador. Y la segunda teoría es de John Elliot, un misionero, el cual mantiene su hipótesis que la red de investigación debe de ser en el aula. Cabe recalcar que las etapas de investigación no tienen un concepto definido, sino que se trata de identificar el tema de estudio a partir de la observación. Luego de eso vamos a definir una serie de preguntas que deben de ser relevantes y precisamente estas preguntas deben estar enfocadas a los lineamientos educativos. Dentro de los lineamientos educativos que tenemos, vamos a tratar sobre lo que es la investigación, la experimentación, la fórmula de las hipótesis y los análisis de datos. Como primer punto tenemos lo que es la investigación. La investigación consiste en reunir toda la información que tengamos sobre un tema. Este tema tiene que ser relevante para poder empezar a responder las preguntas asociadas a este. En esta etapa se va a aprovechar las fuentes de fácil acceso como son los libros, las entrevistas o el internet. En la formulación de la hipótesis. La formulación de la hipótesis es la información que se va a utilizar, la afirmación que vamos a presidir de todos los resultados que son observables y en estas predicciones que son accesibles y también siempre van a ser variables. Simplemente hay que estar replanteando las hipótesis. Mi nombre es Ángela Reasco, he tocado etapas de la investigación en cuanto a la acción intercultural. Tenemos así la investigación, la formulación de hipótesis, experimentación y análisis de datos. En cuanto a la investigación, consiste en reunir información sobre el tema que se considera relevante para poder empezar a responder las preguntas asociadas a este. En esta etapa se puede aprovechar fuentes de fácil acceso como es el internet, revistas, libros, etc. En la formulación de hipótesis es una afirmación que se utiliza para predecir los resultados y observaciones futuras. Si estas predicciones no son accesibles o viables, simplemente hay que replantear la hipótesis. En cuanto a la experimentación, aquí debe ponerse a prueba la hipótesis a través de los llamados experimentos científicos. Por eso podemos decir que la experimentación es una nueva fase de comprobación de la hipótesis, en la cual está puesta a prueba. Esta palabra simple de experimentación permite confirmar que lo que se cree es cierto o real. En cuanto al análisis de datos, luego de este paso deben analizarse todos los datos e informaciones que derivan de la experimentación. Esto permite ordenar las ideas y transformar conocimientos adquiridos en conclusiones sólidas y acertadas. Gracias. Hola, mi nombre es Gabriela Díaz Garcés, pertenezco al grupo número 5 y el tema que le voy a hablar es de la primera etapa del diagnóstico. Se dice que como diagnóstico se denomina la acción y efecto de diagnosticar. Como tal es el proceso de reconocimiento, análisis y evaluación de una cosa o situación para determinar sus tendencias, solucionar un problema o remediar un mal. En esta etapa de orientación para posibilitar el desarrollo de la práctica profesional del estudiante de la carrera de formación docente, a su vez constituye un proceso que implica el estudio para la interpretación y comprensión de las guías que orientan el desarrollo de las prácticas pedagógicas y la
apropiación de las herramientas de indagación para la formulación del proyecto investigativo de acción. Una vez determinado el problema, se requiere de la concreción del mismo, de la forma más precisa posible. Para ello se realiza el diagnóstico de la situación, puesto que es necesario saber más acerca de cuál es el origen y la evolución de la situación problemática, cuál es la posición de las personas implicadas en la investigación ante este problema. Tenemos entre el conocimiento y la experiencia previa de actitudes e interés, entre otros. En un momento de aproximación al conocimiento contextual de la institución educativa y acercamiento de la problemática, a partir de la revisión de la documentación existen y entrevistas a representantes institucionales que implican la recogida de información. En esta recogida de información es un elemento central del proceso de investigación para dar propuestas a los problemas de investigación y alcanzar los objetivos previstos. También tenemos la comisión de seguimiento, que esta es efectuar el seguimiento y la evaluación del proceso de propuesta participativa. También tenemos la constitución del grupo del IAI, que esta investigación de acción participativa del IAI es un enfoque de investigación en comunidades que enfatiza la participación y la acción. Busca entender al mundo tratando de cambiarlo en colaboración y seguimiento de la reflexión. Tenemos la introducción de elementos analizadores. En esta primera etapa es importante introducir determinados acontecimientos o analizadores constructivos, planteando en el propio proceso de investigación. Tenemos el inicio del trabajo del campo, que son las entrevistas individuales a docentes y representantes institucionales. No permite identificar y recolectar información. Tenemos la entrega y discusión del primer informe, que en esta etapa de investigativa muestra el diagnóstico para discutir el seguimiento ante un comité obsesionado hacia los objetivos. Gracias. Es un momento de aproximación al conocimiento contextual de la institución educativa y acercamiento a la problemática a partir de la revisión. Implica recogida de información, comisión de seguimiento, constitución del grupo de IA, introducción de elementos analizadores, inicio del trabajo de campo. Dentro de este están las entrevistas individuales a docentes y representantes institucionales, también la entrega y discusión del primer informe. Hablaré sobre ciertos puntos, como el primero que tenemos, que es la recogida de información. Esta es un elemento central de los procesos de investigación. Para dar respuesta a los problemas de investigación y alcanzar los objetivos previstos, será necesario recoger evidencia de la realidad estudiada. Como el punto de comisión de seguimiento, tenemos que efectúa el seguimiento y la evaluación del proceso de presupuestos participativos. Propone los cambios que se consideran adecuados a lo largo de las diferentes fases del proceso. La constitución del grupo del IAP, que significa la investigación de acción participativa, es un enfoque de investigación en comunidades que enfatiza la participación y la acción. Busca entender el mundo tratando de cambiarlo en colaboración y siguiendo la reflexión. Introducción de elementos analizadores. En esta etapa es importante introducir determinados acontecimientos o analizadores construidos planteados en el propio proceso de investigación que provocan algún impacto en la comunidad. Licenciada, muy buenos días. Mi nombre es Milena Lisette Pérez Lucas. Soy del grupo número 5 y hoy voy a hablarles acerca de la parte que me tocó, que fue la tercera etapa, ejecución de la estrategia pedagógica intercultural. Es decir, que aquí vamos a descubrir que la estrategia transversal e interculturalidad se intenciona a través de elementos propios, como es el respeto cultural, la tolerancia cultural, el diálogo cultural, el reconocimiento de la diversidad como el medio de enriquecimiento, tanto mutuo, y también la comunicación empática, que busca ponerse en lugar de otro. Dentro de esta tercera etapa encontramos lo que son 5 puntos. La primera de ellas que encontramos es la preparación de materiales pedagógicos. Tipología del material. Aquí vamos a utilizar lo que son unidades didácticas, como son los juegos, los cuentos, documentales, carteles, poemas, cortometrajes, diccionarios, entre otros. Mientras que en la temática, que es decir, cuando ya le estamos relacionando en teoría a los niños, podemos darle algunos temas como podría ser derechos humanos, enseñar lo que es la educación intercultural, hablarle un tema acerca que sea de la paz, de la pobreza, de los derechos humanos, de la libertad religiosa, diversidad cultural, alimentación, entre otras. En el segundo punto encontramos lo que es ejecución de las acciones pedagógicas interculturales de transformación. Según aquí dice que vamos a trabajar con los niños lo que son contenidos sobre educación intercultural desde el comienzo de la escolarización del alumnado, es decir, que es posible siempre que se le puede impartir esto a los niños desde lo que es la etapa de educación infantil. Por ejemplo, desde los niños que son desde jardín podemos implementarle o darle este tema como uno de los temas importantes, porque ya que sabemos que existe la interculturalidad en todo lugar,
Entonces los niños tienen que saber más de este tema para relacionarse con todos y no hacerlos hacerlos sentir excluidos a los demás niños. Ya, el equipo docente se debe implicar de forma activa en el desarrollo y elaboración de las actividades culturales. Cada docente debe mantener que en el momento que le imparta sus clases a lo que son a los niños, debe hacerlo de una manera activa, ya que si el maestro llega de una de las clases y ve una desmotivación de los niños, ellos no van a querer escuchar lo que la maestra le va a impartir porque se siente desmotivado. Entonces, una maestra debe motivar a los estudiantes antes de impartirle lo que es la teoría del contenido de lo que le va a impartir la educación. Por ejemplo, antes de cuando llega la maestra, puede hacer una dinámica con ellos, hacerlos divertir, hacerlos con un rato saltar, narrarles un cuento, no sé, hacerlos motivar para que cuando ya la maestra le esté dando la clase, le esté impartiendo la teoría, los niños se sientan motivados y con las ganas de aprender. Promover que el profesorado introduzca en las programaciones de aula dichas actividades con el fin de trabajo sea continuo y permanente. Esto también es bastante importante, ya que el maestro lleva como que un cronograma de todo lo que va a realizar con los niños. Ahora vamos a ver el punto número 3. Según aquí dice realización de taller pedagógico de retroalimentación entre los estudiantes, del guía y del guía. Nosotros como docentes podemos hacer 4 preguntas. Siempre nos preguntamos qué puede hacer el estudiante, o sea, lo que no puede generalmente. ¿Cómo se compara el trabajo del estudiante con los demás? ¿Cómo puede el estudiante hacerlo mejor? Muchas veces no sabemos hacer estas preguntas porque nosotros impartimos conocimientos a los niños, pero muchos de ellos no entienden a veces lo que nosotros les estamos impartiendo de conocimiento. Entonces, cuando vemos o sentimos que los niños tienen esa duda, es mejor preguntarles a ellos, decir qué no entendieron de esta parte, si quiere que les sigamos impartiendo más, hacerle entender. Entonces, nos hacemos estas preguntas para podernos relacionar más en este tema. En el cuarto punto vamos a encontrar lo que es la comisión de seguimiento, que inicia la sistematización de la experiencia pedagógica, que es de los estudiantes del GII, donde aquí se va a desarrollar lo que es la práctica profesional. La pedagogía de la liberación propuesta por Freire fue una de las teorías que inspiraron la sistematización durante los primeros años. Según dice que Freire buscaba lo que es reconstruir la práctica educativa para poder transformarla, porque sabemos que en los tiempos de atrás había una escuela diferente, el estudio o la educación era muy diferente a como estamos ahorita en la actualidad. Entonces Freire quería ver, o sea, cómo era esa educación antes para él poder reconstruir la práctica educativa, cómo poder construir esa nueva teoría y poderla transformar. Por ejemplo, si en los tiempos antiguos era demasiado estricto y los estudiantes no tenían la oportunidad de hablar, entonces él buscaba esta manera de poder cambiar las cosas o cambiar la manera de la educación que existía anteriormente. El quinto punto tenemos es la elaboración y entrega del tercer informe. Se dice que un buen informe debe constituir la carta de presentación de un profesional. Es por ello que se debe tener un especial esmero en la elaboración y redacción del mismo. Un aspecto básico que se puede decir que debe tener lo que es el informe, o sea, que se lo puede tomar en cuenta a la hora de redactar un informe, es plantearse algunas preguntas. Por ejemplo, sobre qué va a escribir, qué tema va a escribir, quién lo va a leer, qué persona generalmente va a redactar o va a interpretar lo que nosotros vamos a escribir y qué uso también le dará nuestro informe. Ellos ven qué tipo de uso les va a dar. Esto es todo lo que yo puedo decir acerca de la tercera etapa. Muchas gracias. Cuarta etapa. Elaboración del informe de ejecución de proyectos de investigación de acción intercultural. El plan general que se elabore debe ser lo suficientemente dúctil como para que pueda incorporar aspectos no previstos en el transcurso de la investigación que podrán ser integrados en las acciones ya establecidas, como describir la situación problemática, delimitar los objetivos, organizar la secuencia de actuación, describir cómo se va a relacionar en un grupo de investigación con otras personas implicadas o interesadas en el tema abordado, describir cómo se va a controlar las mejoras generadas de la investigación. Conocida la realidad y habiendo delimitado el problema, se debe establecer el plan de acción que se va a llevar a cabo. Y esto se lo hace de la siguiente manera. Se empieza con el taller de aprobación de la sistematización del informe del desarrollo de prácticas preprofesionales. Se entrega el informe de prácticas preprofesionales a la dirección de la institución educativa. Se entrega el informe de prácticas preprofesionales a la coordinación de prácticas pedagógicas de la carrera. Gracias. Mi nombre es Macías Pargas Evelyn. El tema que me tocó es el diagnóstico en la educación inicial, vía de acceso a la realidad.
El diagnóstico en la educación inicial, esto se refiere a un conjunto de instrumentos, tareas, resultados de una diagnosis, que es un instrumento para establecer las características de aquello que se desea observar, tanto grupal o individual. Esto nos brinda la información necesaria para saber con qué contamos, permitiendo conocer los saberes de los alumnos para intervenir positivamente en su desarrollo. Esto también debemos comprender la importancia del diagnóstico educativo, que es vital para desarrollar con éxito todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando nosotros nos referimos a un diagnóstico educativo, nosotros estamos hablando de un concepto que esto implica establecer objetos, recoger información, también analizar, interpretar o valorar datos obtenidos para tomar las decisiones educativas respecto a los alumnos evaluados. Esto del diagnóstico educativo también juega un ámbito en la educación infantil por ser un medio de prevención, detención temprana de dificultades, también compasión educativa, estimulación y un tratamiento psicopedagógico especializado. También esto se describe brevemente los factores determinados y de riesgo a lo que un diagnóstico debe ser especialmente sensible. Considerando que tiene estas tres dimensiones también fundamentales, la médico-biológica, la psicológica y la socioeducativa. Esto se integra en la evaluación diagnóstica en el ámbito del diseño curricular y en la base que esto se establece como la LOCSE, que es para la educación infantil, adjuntándola y justificando las áreas de desarrollo. Tenemos la siguiente, que es la motricidad, la cognitiva, la lingüística, la personalidad y la madurez para el aprendizaje escolar. Para cada una de estas áreas se contan algunas de las tesis o técnicas más frecuentes utilizadas para una mayor fama y tradición. Esto contribuye en el trabajo con algunas cautelas que se deben de tenerse presentes en el diagnóstico del niño en la educación inicial, en el que ellos se dan las citas en algunas dificultades añadidas a las que esto son propias en cualquier otro momento escolar. Buenos días, mi nombre es Cedeño Realpe Ángela María y yo les voy a hablar cómo se desarrolla un diagnóstico educativo. El desarrollo de un diagnóstico educativo tiene la finalidad de analizar la calidad de la educación. Se trata de un procedimiento en que permite realizar la descripción y la calificación y la explicación de la acción de distintos actores en el marco de la escuela. ¿Qué quiere decir la calificación y la explicación? ¿No? Que se puede explicar de dónde, por qué este niño tiene algún problema distinto o qué le sucede en su entorno en la educación, ¿no? Qué problemas puede realizar, qué problemas puede tener, puede ser emocional, personal también puede ser. Muchísimas gracias.